Buenas, buenas, que Dios me les bendiga mucho. Es un gusto poderles saludar nuevamente desde aquí, desde Iglesia Renacer en Río Frío, Sarapiquí. Bueno, soy el pastor Juan Peña y estamos iniciando con un discipulado. Como usted se da cuenta, no es nada tan elaborado, digamos que buscando una edición mejor o una, qué sé yo, muchas veces uno se preocupa por los escenarios y esto y lo otro, pero yo quiero que sepa, yo estoy aquí desde la oficina, desde pues, un silloncito en la oficina en Iglesia Renacer. Estoy para servirle y debido a la importancia que tiene el discipulado, entonces hemos decidido darle un acompañamiento en su casa, ¿verdad? Para que podamos crecer juntos en el conocimiento de la palabra de Dios, pero muchas veces no es tanto crecer, sino poderse mantener, diría de alguna manera, refrescar conocimientos que de pronto se nos van olvidando. De pronto yo podría hacerle una pregunta a usted. ¿Sabe cuántos libros tiene la Biblia? Y muchos de ustedes saben cuántos libros tiene, 66 libros. ¿Verdad? O cualquiera me diría, cualquiera de ustedes. Otros no, otros lo sabían, pero se les había olvidado. De pronto, si le preguntara, ¿y cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Entonces, muchos de ustedes lo saben y otros lo sabían y ya se les ha olvidado. Entonces, el Nuevo Testamento tiene 27 libros, ¿verdad? Que hablamos entre los evangelios, las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de Juan, ¿verdad? Entonces, eso es el Nuevo Testamento. ¿Y cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, el Primer Testamento? Muy fácil. Diríamos que la diferencia de 66, ¿verdad? Si a 66 le quitamos 27, entonces usted diría, bueno, son 39. Muy fácil sacarlos. Así es que esa es la Biblia que estudiamos. Podemos usar varios tipos de Biblia también, ¿verdad? Que esta que yo tengo aquí es la Biblia Plenitud. Me gusta mucho la Reina Valera 60, que es la que más usamos, pero también me gusta estudiar la palabra en la Nueva Versión Internacional, revisarla, al menos revisar, porque hay palabras como que no, de pronto no las comprende muy bien y cuando uno va a una versión más actualizada, entonces esas palabras son como mucho más claras, ¿verdad? Así es que todo ese tipo de preguntas que le estoy haciendo ahora, quizás muchos de ustedes las saben, pero otros las han olvidado y más de uno podría decir que la de menos ni siquiera lo sabía. Si yo le preguntara en este momento en cuántos idiomas principalmente se escribió la Biblia, muchos de ustedes me dirían, en 3 idiomas, pastor, en 3 idiomas. Y si yo le preguntara, ¿y cuáles son esos idiomas en los que se escribió principalmente la Biblia? O sea, al principio, ¿verdad? Cuando de la mano de los escritores inspirados por el Espíritu Santo. Y quizás muchos de ustedes lo saben y otros no lo saben y a otros se les ha olvidado. Y sabemos que los idiomas principales, originales, en que se escribió la Biblia fue hebreo, ¿verdad? Muchos lo saben, arameo y luego tenemos el griego, ¿verdad? Entonces son cosas básicas de que necesitamos como refrescar esa información, ¿verdad? Entonces, otra pregunta que podría hacerles es ¿en cuántos años se escribió la Biblia? ¿Verdad? La Biblia, la que tenemos aquí en nuestras manos, estos 66 libros. ¿Cuántos años cree usted que duraron escribiendo la Biblia? Y usted también podría decir, bueno, tal vez unos 100 años, otro podría ser unos 200, y así podría ir deliberando cantidad de años, un siglo, 2 siglos, 5 o 10 siglos. Pero hay muchos de ustedes que lo saben, porque es información que está fresquita, en las iglesias todavía, al menos acá, siempre, a menudo estamos hablando de eso, para que no se nos olvide la importancia de conocer nuestra Biblia, no solo la palabra, sino también cómo fue constituida, cómo se organizó la Biblia, ¿verdad? Entonces, en base a eso, que es importante pues conocer la Biblia. Hay gente que opina de la Biblia, hay gente que tiene muchísimas opiniones sobre la Biblia, pero ni siquiera saben cómo se hizo la Biblia, cómo se fue formando, cómo se escribió la Biblia, ¿verdad? Ni siquiera lo saben. Entonces,
yo le podría hacer otra pregunta. Bueno, no se ha contestado la primera. ¿Cuántos años, verdad? Entonces, mire usted que no fueron 5 siglos. 5 siglos son 500 años, ¿no? Fueron un poquito más. Y entonces algunos de ustedes dirían, entonces pastor, 10 siglos. Tampoco, 10 siglos son 1000 años. No, fue un poquito más. Y bueno, ¿y cuántos entonces? 1600 años. 1600. Los estudiosos, los que han analizado el tiempo de la escritura y eso, dicen que entre 1500 y 1600. Yo digo 1600 para no estar ahí como entre una cosa y otra. Así es que 16 siglos. Imagine usted, 16 siglos para escribir toda la Biblia. ¿Desde dónde? Desde el primer libro. ¿Cuál es el primer libro? Génesis, que ese escrito se le da al autor de Moisés, ¿verdad? No sé si usted sabía. A Moisés se le da la autoría de los primeros 5 libros, lo que se llama Pentateuco, eso. Yo no sé si todas estas cositas usted las sabía, y usted decía, bueno, ¿y para qué quiero saberlo? Bueno, probablemente hay unos que no les preocupe mucho, pero hay otros que sí les gusta conocer, no les gusta estar viviendo en la ignorancia, ¿verdad? Les gusta conocer más la historia bíblica, sobre todo cuando tiene que ver con nuestra propia vida, no solamente con una historia en el pasado, con un pueblo que permanece y se mantiene hasta el presente, sino que también es de nuestras vidas, porque no solamente se trata del pueblo de Israel, sino también se trata de nosotros, de usted, de su familia, de su casa. Bien, yo espero que usted haya tomado el consejo que le había dejado en otro video anterior, ¿verdad? Ahora, de tomar notas, tener un cuaderno nuevo, sí, nuevo, una libreta nueva, con lápiz y lapicero, ¿verdad? Con su vasito de agua, lo que tenga que ahí, reunido en la familia. Solo estaremos por 19 minutos en la conversación y luego usted puede deliberar con su familia y afirmar algunas escrituras por otros 11 minutos y así tendríamos media hora de discipulado continua, ¿verdad? Entonces, déjeme orar para empezar la palabra. Déjeme orar, oremos juntos ahí donde usted está, ahí donde se encuentra, oremos juntos así. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que ilumines nuestra mente, nuestro corazón. Y ahora, Padre Santo, todo lo ponemos en tus manos. Y te pedimos que la palabra que estudiemos hoy, Señor, se haga viva en nosotros, de manera que nuestro intelecto sea nutrido, pero también nuestra voluntad sea retada a un cambio verdadero. Señor, tu palabra dice que tu palabra es vida, eso dice la Biblia, que tu palabra es vida, y de esta manera estamos permitiendo que tu palabra entre a nosotros, y eso quiere decir que está aumentando vida en nosotros, entre a nuestro hogar, y eso quiere decir que también hay vida en nuestro hogar, hay vida en nuestras familias. Por eso te bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amén familia, que Dios les bendiga. Siempre este discipulado está pensado para toda la familia, así que desde el más adulto hasta el más niño puede estar en este discipulado. Siempre es bueno que si tenemos niños muy pequeñitos, que podamos tener unas hojas en blanco con unos lápices de colores y podamos crear una imagen de dibujar, qué sé yo, usted puede decir, vamos a dibujar a Jesús, aunque no podemos decir propiamente Jesús, tenemos una imagen que es lo que nos han regalado, vendido en las películas, pero puede decir, bueno, vamos a dibujar el arca de Noé, y entonces yo sé que su hijo, su hija, su nieto o su nieta dibujará la mejor versión del arca de Noé, o sea, tal vez no como era, pero como debió haber sido, ¿verdad? Entonces, eso es importante. De pronto, usted le puede decir, bueno, vamos a dibujar el pez que se tragó a Jonás, ¿verdad? Y a Jonás sí lo puede dibujar y no importa cómo lo dibuje. Hasta se puede parecer a cualquiera, no importa. Pero
Quizás el pez no sea exactamente la foto del pez que se tragó a Jonás, pero seguramente yo sé que su hijo o su nieto, su sobrinito, a quien tenga ahí, o sobrinita, de seguro dibujará la mejor versión de ese pez. Así es que de esa manera está aprendiendo también. Dibujar una oveja, también cómo es una oveja, que puede parecerse un gato, un perro, un conejo, pero será la mejor oveja. Esa es para quien la dibuje. Así es que vamos a estar interactuando de alguna manera con la palabra. No tanto, creo que a veces estos métodos, esta forma de hacerlo, no nos permite como hacer una pregunta inmediata y luego tener una respuesta, pero de forma inmediata, pero luego usted puede formularse sus preguntas y puede enviármelas al WhatsApp. Ya usted sabe, podrá conectarse allá al WhatsApp enviándome sus preguntas y yo con mucho gusto le puedo enviar la respuesta por privado, o en algún momento sean preguntas importantes que quizás no tenga que mencionar su nombre, pero puedo decir una pregunta como esta, y todas son importantes, todas las preguntas, porque son dudas que tenemos, entonces es importante que podamos resolverlo, ¿verdad? Sí, hay gente que no pregunta porque dice, voy a parecer tonto si pregunto esto, y de pronto, porque estamos más preocupados por la opinión del otro, más que por, pues, ¿cómo diría? Huir de la ignorancia, ¿verdad? Huir de la ignorancia. Entonces, es mejor ayudarnos a nosotros mismos haciendo esas preguntas que, por más sencillas que parecieran, recuerden, no hay pregunta tonta, eso no existe, eso no es así. Así es que yo soy uno de los que me gusta preguntar, ¿cómo está usted? Por cierto, yo espero que usted esté bien, ¿verdad? Pero me gusta preguntar eso, me gusta saber de las personas, y es importante entonces. Podría seguir hablando un poco más de la Biblia, describiendo la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, en cuántos continentes se escribió la Biblia, ya también usted lo sabe y quizás se le ha olvidado o de pronto no lo sabía, pero se escribió en 3 continentes. ¿En cuáles de los 3, en cuáles 3 continentes, de todos los continentes en el mundo, ¿verdad? Usted podrá decir, bueno, ¿cuál será? ¿Será Europa, diría uno, verdad? ¿O será América? No. Le voy a dar uno de ellos. Uno de ellos es África. Bueno, los demás usted los busca y eso es parte de su tarea. Si la hace, bien, usted aprende. Y si no la hace, pues pregúntele a alguien que lo sepa o que la haya hecho, ¿verdad? Entonces ya le dejé, uno de los continentes es África, ¿verdad? Y no sé si le digo otro, pero mejor le voy a dejar algo de trabajito a usted. No tiene que entregarme tarea, eso no, tranquilo, no se preocupe. La tarea es que usted aprenda lo que logró aprender muy bien, excelente. Le siga leyendo la Biblia, siga orando, ayunando y practicando justicia y verdad. Eso es lo que nos enseña la palabra, lo que hemos de hacer. Dice en Mateo capítulo 28. Biblia, mi amado hermano, hermana y jovencita que está ahí, niño, los que están poniendo ahora atención, mire, quisiera estar ahí en la mesa con ustedes o en el lugar donde se encuentran, pero muchos de ustedes ni quisieran que yo esté ahí, pero algunos sí, yo lo sé. Pero de esta manera ahora nos comunicamos, así es que te bendigo en el nombre de Jesús. Y esta palabra que está en Mateo 28, 19, normalmente se cita del 19, Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, oiga bien, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Puedes ir conmigo en su casa ahí. Amén. Amén, pastor, diga. Que Dios te bendiga por eso. Entonces, si usted ve, aquí hay algo bien importante y también lo encontramos en Lucas, lo encontramos en Marcos, a lo que se le llama la Gran Comisión. Yo diría que solamente se le debió haber llamado la comisión, porque a veces cuando escuchamos de la Gran Comisión, ya solo ese hecho a veces nos preocupa tanto. La Gran Comisión, pues es la comisión
es algo que el Señor nos ha mandado a hacer y es para todos, no es solamente para los líderes de una iglesia, no es solamente para los pastores, no es solamente para los padres de familia, para el papá o la mamá, ¿verdad? No es solamente para los hermanos mayores, es para todos, jóvenes, adultos, niños. Todos podemos hacer algo por nuestro prójimo, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo, todos podemos hacer algo por ellos. Y sabemos que la importancia de esto es enseñar. Y cuando enseñamos, entonces las personas pueden adquirir ese conocimiento, evaluarlo en su mente y luego tomar decisiones. Pero si no lo saben, no pasa nada. Ahora hoy casualmente me compartía alguien sobre una noticia de un meteorito o de algo así que está en el espacio y que se dirige hacia la Tierra. Y eso puede causar mucha preocupación a la gente, pero ¿sabe a quién no le causa preocupación? Al que no sabe nada. No sabe que ese meteorito viene de camino y que en algún momento va a pegar contra la Tierra, y que muchos están pensando que es según los científicos, que es una fecha muy corta, ¿verdad? Entonces, mire, si eso sucede, pues sucede, no hay nada que usted y yo podamos hacer. Orar para que el mal no nos llegue, ¿sí? Y si llegó, pues nos fuimos con Cristo y ya hemos resuelto esto. Pero el asunto del discipulado tiene que ver más con este acompañamiento, ¿verdad? Con este acompañamiento. Conocemos cómo Jesús hizo ese discipulado con los 12 discípulos y con los 12 apóstoles y con los 120 discípulos, aquellos que estaban en el aposento alto, cuando Él ascendió a los cielos y 10 días después descendió el Espíritu Santo sobre ellos y estaban allá. Esos eran discípulos de Jesús, no eran discípulos de los apóstoles. Ahora le tocaba a los apóstoles darle acompañamiento, pero esos eran discípulos de Jesús también. Y los 12 apóstoles, el Señor hizo un discipulado especial con los 12 apóstoles porque viajó con ellos, compartió con ellos, diría uno que día a día, ¿verdad? Muchos le acompañaron, seguro que en algún momento alguno de ellos iba a su casa, iba por provisiones, atendía un poquito a su familia y luego seguía, ¿verdad? Porque vemos cómo en algún momento llegan a la casa de Pedro, donde está la suegra, ¿verdad? Y la suegra está enferma y Jesús la sana. Jesús sana a la suegra de Pedro y luego esta señora, suegra de Pedro, muy agradecida, se levanta y comienza a atenderlos de la mejor manera. Así es que podemos ver cómo esa relación de Jesús con los 12 apóstoles, pero también con los 120 discípulos, que entre esos también creemos que estaba la madre de Jesús y otros hermanos y vecinos, amigos y todo lo demás. Pero ese sería otro, digamos, tener otra perspectiva del discipulado, pero todo es discipulado. Uno que es más cercano, ¿verdad? Ahí de tú a tú, y otro que es un discipulado más esporádico, pero que de alguna manera también se le da un acompañamiento. En este momento, ahora que yo estoy transmitiendo para ustedes este discipulado, también yo tengo un discipulado personal, o sea, como personal, donde atiendo a alguien, digamos, directamente, y que aun cuando lo hago por medio de las redes, es una sola persona, ¿verdad? Una sola persona, es un discipulado más directo para con una persona. Y en este momento lo estoy ejerciendo ese discipulado también. Así que si hay alguien de pronto que me dice, pastor, mire, necesito, una asesoría o un acompañamiento sobre una temática, me gustaría estudiar la Biblia con usted un día o esto, por un tema específico. Si yo no lo tengo a mano, si yo no puedo resolverlo de inmediato, yo digo, bueno, deme un tiempo mientras me acomodo con la temática y luego lo respondemos. Pero el discipulado se trata de un acompañamiento
de el pastor para con las familias de la iglesia, para con los varones, las mujeres, los jóvenes, los niños, para todo. De esa misma manera usted puede ayudar a otro. ¿Cómo? Haciendo, pasándoles el link y diciéndole, mire, esto le puede ayudar a usted también y también a su familia. Entonces, ¿cuál es el punto importante acá? Que hay un mandamiento, ¿verdad? No es una sugerencia. Yo quisiera que leyéramos desde el versículo 16. A mí me gusta siempre leer un poco más de la Biblia, porque cuando uno estudia la Biblia no solamente debe fijarse en lo que dice el texto, sino lo que dice también el contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que está antes de ese texto que yo te estoy dando y lo que está después. Eso es sumamente importante. ¿Qué dice entonces el versículo 16? Dice, Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos, porque aquí ya se había ido uno, que ya sabemos, ¿verdad? Por eso menciona solo 11. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Vea usted, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, esto aquí me gusta, a mí el versículo 18, mire cómo yo leo solo el 19 cuando pude haber leído el del 18, del 16 que hemos leído. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, diga conmigo, toda potestad me es dada. O sea, mire lo que le dice Jesús a los 11, a los que algunos todavía estaban dudando. Ya no estaba Judas, mire usted, puede ser que haya estado un Tomás ahí, y en todo el sentido de la palabra, Tomás dudando todavía, ¿verdad? Si era Jesús o qué pasaba. Pero el versículo 18 dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada. ¿Dónde? En el cielo. ¿Y dónde más? En la tierra. Así es que, cuán importante entonces es que nosotros entendamos que antes de que Jesús les diera lo que le llamamos la comisión, ¿verdad? De hacer discípulos, antes de eso, Jesús les dijo en qué condiciones estaba Él en ese momento para darle la orden que les estaba dando. O sea, Jesús les dijo, yo he recibido todo el poder en el cielo y en la tierra, porque sinónimo de potestad es poder, es autoridad, ¿verdad? Entonces, de esa manera, Él está dándoles una directriz a ellos, que justamente luego lo pasarían a los demás discípulos, y esa palabra ha llegado hasta hoy a nosotros. Así es que de ahí se desprende la importancia entonces del mandamiento, de la orden. Dice por tanto, id. No es solamente si quieres, no, id. Y dice el 19, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que por cierto, si hay alguien que todavía no ha sido bautizado, bueno, póngase en contacto conmigo, o si usted está viendo este discipulado, pero tiene un pastor, tiene una pastora ahí, a una iglesia donde usted asiste, entonces dígale al pastor o a la pastora, no hay tiempo que perder, yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo, yo quiero ser parte de la iglesia de Cristo, así es que por favor bautíceme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y así usted se une al cuerpo de Cristo. Mire qué importante, y luego sigue estudiando con nosotros si usted le gusta, o con su pastor o pastora, magnífico. Ahora bien, dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas, que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo tiene que ver, escuche bien, tiene que ver con el haber aprendido a hacer las cosas que Dios nos mandó a hacer por medio de su Hijo Jesucristo. Así que muchos pretenden que sí, Dios está conmigo, dicen que Dios está con ellos, pero Dios no está ahí, porque Dios no se sentiría a gusto, no se sentiría apropiado, porque las costumbres que hay en ese hogar, en esa familia, probablemente no sea algo que le agrade a Jesús, ¿verdad? A veces hasta
la misma familia está molesta, está enojada, y usted cree que Jesús querría estar en medio de un esposo y una esposa enojada, o del padre con el hijo, con la hija, o la madre con la hija, enojado con la mamá, con el tío. Mire, Jesús no querría estar ahí. Jesús querría que esa casa esté en paz. Y entonces, lo que puedo decirle hoy es que si hay alguien que está enojado, está molesto con su esposo, su esposa, su hermano, su tío, con quien sea, ¿verdad? Que tiene una diferencia, póngase de acuerdo, esté en paz para que Dios esté ahí con usted. Porque la palabra de Dios dice que si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, también Él perdonará a nosotros. De lo contrario, no seremos perdonados. Así es que te bendigo hoy en el nombre de Jesucristo, y esta lección que tiene que ver más con una justificación de por qué el discipulado, te bendigo y te doy también gracias por permitirme hablarte por este medio, entrar a tu hogar y compartir la palabra de Dios contigo. Soy el pastor Juan Peña para servirte, y déjame hacer esta oración. Padre, que la palabra que hemos estudiado hoy, Señor, sea impregnada en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros oídos, Señor, hoy, y que también esa palabra siempre nutra nuestro intelecto, que vuelva a la memoria aquellas cosas que se nos habían olvidado, pero también, Señor, que rete nuestra voluntad, Padre, para hacer esos cambios importantes. Si hay alguno enfermo, te pido que lo sanes también, Señor, y si alguien está viviendo alguna escasez, provéele, Padre, conforme a tus riquezas en gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, iglesia. Amén, amado hermano, hermana, en su casa, joven, niño. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima.